Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana, el título de esta palabra es ¿de qué espíritu eres? Me gustaría comenzar preguntándote en esta mañana, ¿cómo reaccionas cuando alguien te rechaza? Cuando alguien te hiere, cuando alguien te ignora o cuando alguien te trata con desprecio. ¿Cómo respondes ante tales situaciones? ¿Respondes con fuego o respondes con gracia? ¿Despotricas en el Facebook o encomiendas la causa al Señor? Ese fue el dilema al cual se enfrentaron los discípulos en los versículos que estamos considerando en esta mañana. Déjeme darle un poco de contexto. Jesús está en la recta final de su ministerio y toma la firme decisión de bajar a Jerusalén. Esto era problemático porque en Jerusalén, en Judea, era donde Jesús tenía sus más acérrimos enemigos, los religiosos que lo estaban persiguiendo para matarlo. Por eso dice que Jesús toma la firme decisión de bajar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén Él daría cumplimiento o culminación a su misión. ¿Cuál era su misión? Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y allí en Jerusalén Él iba a morir en la cruz y resucitar para salvarnos. Pero ¿qué pasa? En este viaje Jesús tenía que, si quería coger el camino más corto, tenía que atravesar a través de Samaria. Entonces Jesús envía a sus discípulos a que se adelanten y que preparen lugar donde quedarse, donde hospedarse, ¿verdad? Porque el viaje era largo. ¿Y qué pasó? Pues los rechazaron. ¿Por qué? Porque Él iba a Jerusalén. Y recuerden que judíos y samaritanos no se llevaban. Y más si se identificaban como que iban a las fiestas, amén, de Jerusalén a adorar, eran objeto del menosprecio y del rechazo de los samaritanos. Así que no fueron bien recibidos. Las cosas no fueron muy agradables, a tal punto que Jacobo y Juan se incomodaron. De hecho, Jacobo y Juan, Jesús les había dado un apodo. No sé si lo saben o si saben cuál era ese apodo, pero Él les había llamado Boanerges. ¿Y qué significa eso? Hijos del trueno. Así que cuando Jesús le pone ese apodo, no fue por pura casualidad. Era porque identificaba de alguna manera el carácter de estos hermanos Juan y Jacobo. Y mire qué interesante, y me voy quizás un poquito más al futuro, que este Juan el apóstol, que le conocemos como el apóstol del amor, primeramente Jesús lo apoda con su hermano como hijos del trueno. Es decir, que parece que en su carácter eran un poco, como diríamos nosotros, un poco terriblitos. No sé si te suena esa palabra, pero me entiendes lo que te quiero decir. Y estos hijos del trueno se enojaron cuando no fueron bien recibidos por los samaritanos. Se enojaron cuando tuvieron ese tipo de roce por las diferencias que había de raza, las diferencias sociales. Y esto no les agradó, al punto que le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los destruyamos? Había enojo, había un espíritu de venganza y querían destruirlos a todos.
Tal vez en algún momento tú has experimentado un tipo de sentimiento similar. Cuando te has encontrado en determinada situación donde no eres aceptado, donde eres rechazado, donde no eres bienvenido, donde quizás te hacen la vida imposible, en el trabajo, en el hogar o donde sea. Y has sentido como que ese espíritu de juicio se te levanta. Y a veces no deseamos las mejores cosas para estas personas, ¿me entienden? Ellos se sentían tan ofendidos que querían venganza. Y claro está, tenían un argumento bíblico. Elías lo hizo, pues nosotros también podemos hacerlo. Le dejo la referencia en el segundo libro de Reyes 1, del 9 al 16, para que después estudie esa historia de Elías, cuando vienen unos soldados del rey a hablar con él, y Elías les dice: si yo soy siervo del Señor, que descienda fuego sobre ustedes y los consuma. Pero le dejo eso a ustedes para que después lean esa historia. Así que los discípulos dijeron: espérate, Señor, como Elías, tú quieres que también nosotros hagamos descender. Y ellos estaban, bien convencidos de que podían hacerlo. Acuérdate que estos discípulos ya habían visto la mano del Señor, habían visto milagros, habían echado fuera demonios, y ahora se sentían como que en la autoridad. Espérate, que descienda fuego del cielo y los consuma, porque ¿cómo nos van a tratar a nosotros de esta manera? ¿A mí cómo me van a tratar de esta manera? Y porque a veces también nos creemos tan importantes que ¿cómo me van a tratar a mí así? Yo fulano de tal, yo fulana de tal, yo miembro del ministerio de Cristo incorporado. No, esto se tiene que acabar. Así que se sentían en la autoridad de tomar el juicio en sus manos. Y a veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Cuando alguien nos hiere, queremos fuego. Y no fuego del Espíritu. Cuando alguien nos rechaza, queremos que el juicio de Dios caiga. Cuando alguien no piensa como nosotros, deseamos su caída. Nos vemos en la necesidad de responder, y no necesariamente de la manera que Jesús lo haría. Entonces, ante tal actitud de estos discípulos, ante tal respuesta de los discípulos, Jesús los confronta y los reprende y les dice: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Y el problema que tenemos muchos creyentes hoy en día es que no sabemos de qué espíritu somos. No solamente eso, no sabemos a qué pacto pertenecemos inclusive. Porque muchas veces estamos fluyendo a la manera del antiguo pacto, que era un pacto de condenación, que era un pacto que traía juicio. Y no hemos entendido que ahora somos ministros de un nuevo pacto. Pero ya mismo hablamos un poquito más de eso. Jesús les pregunta, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Mira, amados, las preguntas en la Biblia son importantes. Cuando usted lea la Biblia, fíjese en las preguntas. Y más cuando son preguntas que Dios mismo hace y Jesús mismo hace. Porque cuando Dios pregunta, cuando Jesús pregunta, es porque son preguntas importantes. Tienen el propósito de hacernos pensar,
tienen el propósito de hacernos reflexionar. Y sabes que nos confrontan y nos despiertan a una realidad que muchas veces no estamos viendo en nuestras vidas. Y esas preguntas vienen para despertarnos. Esas preguntas vienen para abrirnos los ojos. Esas preguntas vienen para que salgamos muchas veces de ese hipnotismo, de ese marasmo en el cual a veces nos metemos, aleluya, donde no podemos ver nada más. ¿No sabéis de qué espíritu sois? ¿No sabes de qué espíritu eres? En otras palabras, ¿qué Jesús le está diciendo? Eso no es lo que yo les he enseñado. Ese no es el corazón del reino. ¿Qué hay en el corazón de ustedes? ¿Qué está moviendo su corazón? ¿Por qué están proclamando estas palabras? Amados, el espíritu del reino no es condenación. Entonces Jesús revela un nuevo camino. ¿Qué nuevo camino? Un camino de gracia y misericordia. Es como si Jesús les estuviera diciendo, oigan, ustedes no están actuando conforme su verdadera identidad. Y más que eso, eso no es lo que yo les he enseñado. Eso no es lo que yo les he modelado. Ese no es el ejemplo que yo les he dado. ¿O acaso yo no les dije a ustedes, carguen con mi yugo y aprendan de mí? Pues yo soy apacible, soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso en mí. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esta mañana, ¿de quién yo estoy aprendiendo? A veces, amados hermanos, no estamos aprendiendo de Cristo. A veces, lamentablemente, estamos aprendiendo de los modelos humanos que de alguna manera nos parecen atractivos. Y lamentablemente, cuando hay personas de influencia que tienen algún reconocimiento, pero que asumen esta actitud de juicio y de condenación, creemos que eso es. Creemos que ese es el modelo. De hecho, cuando crecíamos en la iglesia pentecostal, vimos muchos modelos equívocos. Y en nuestro celo religioso, nuestro celo del Señor, adoptábamos esos estilos particulares, porque creíamos que eso era lo espiritual, creíamos que eso era. Entonces tomábamos el juicio en nuestra boca. Y si los demás no eran tan espirituales como nosotros pensábamos que eran, pues entonces de alguna manera los condenábamos o los juzgábamos o los criticábamos o no los podíamos aceptar. ¿Por qué? Porque estábamos adoptando el modelaje de personas. Estábamos adoptando el modelaje de hombres y mujeres que quizás no habían tenido una revelación plena en lo que es la gracia del Señor. Y no estábamos aprendiendo de Cristo. Cristo le dijo directamente a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el espíritu. ¿De qué espíritu sois? ¿De qué espíritu somos? ¿Del espíritu de venganza
o del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no condena, sino que restaura. No destruye, sino que edifica. No pide fuego, sino que ofrece gracia. Así que en esta mañana, amados hermanos, entendamos que no somos ministros de condenación, sino que somos ministros de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:6. Y este nuevo pacto es un pacto de gracia. Y tú y yo somos recipientes, amén, y beneficiarios de ese pacto de gracia. Hemos recibido esa gracia. Es tan así que mereciendo el juicio de Dios por nuestros pecados, Él nos justificó en su Hijo Cristo y pasó de nosotros el juicio. Es decir, se nos olvida a nosotros muchas veces que nosotros también éramos pecadores. Que un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Que un día su gracia nos alcanzó. Pero a veces somos tan ingratos y tan insensibles que no somos capaces de ofrecer esa misma gracia que hemos recibido a otras personas. No somos capaces de ver que hay personas que están en la ignorancia de su corazón. No somos capaces de ver que hay personas que están cegadas. Y claro, hay cosas que nos pueden molestar de las personas. Hay cosas que nos pueden incomodar. Pero eso no es razón para decirle: Señor, manda fuego y mátalos. Quítalos del camino. ¿No sería mejor decir: Señor, sálvalos? Señor, ¿no sería mejor decir como dijo Jesús en la cruz del Calvario: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? El Espíritu de gracia vive en nosotros. Y eso significa que lo que hemos recibido por gracia, debemos darlo por gracia. Ahora somos embajadores de reconciliación. Eso se nos olvida. No somos embajadores de la contienda. No somos embajadores de la controversia. No somos embajadores de la discusión. La Biblia dice que somos embajadores de reconciliación. Con razón Jesús le dice a los discípulos: no sabéis de qué espíritu sois. Dios no los ha puesto a ustedes para condenación. Dios los ha puesto a ustedes para restauración y reconciliación de las vidas. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Mira qué diferencia lo que nos dice aquí Pablo, lo que nos dice aquí la palabra versus el deseo de los discípulos. Quizás tenían razón para sentirse molestos. Claro que sí. Yo no te estoy diciendo que no te molestes. Yo no te estoy diciendo que no te incomodes. Pero sí, lo que en esta mañana el Señor nos está diciendo es que examinemos nuestra respuesta. Examinemos quiénes somos en Cristo. Entendamos, amén, que ahora somos ministros de un nuevo pacto. Que ya no funcionamos en el ministerio de la condenación. Ahora funcionamos en el ministerio de la reconciliación. Amén. Recibimos de gracia, demos de gracia. Y manifestemos también esta misma gracia con los creyentes, con nuestros hermanos.
Pablo decía en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ustedes que se dicen ser tan espirituales, demuestren esa espiritualidad restaurándolos con una actitud de mansedumbre. La verdad es, amados, que la verdadera espiritualidad del creyente se muestra en las actitudes. La verdadera espiritualidad del creyente no se muestra vociferando. La verdadera espiritualidad del creyente no se muestra peleando en las redes, tratando de defender lo que no tienes que defender. La verdadera espiritualidad se muestra por la actitud, por tu corazón. Ustedes que son espirituales, restáurenlo con una actitud humilde. En otras palabras, no termines de matarlo. Está caído, no termines ya de sacarlo. La actitud de Cristo debe ser nuestra actitud. Filipenses 2, del 1 al 6. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Así que nuestro sentir debe ser el sentir de Cristo. No copiemos los modelos defectuosos del mundo. No copiemos los modelos defectuosos del hombre. Vamos a imitar a Cristo. Cuando copiamos los modelos defectuosos del hombre, entonces hay lugar para excusar. No, es que como fulano lo hace así, yo también lo hago así. Pero cuando aprendemos de Cristo, mire, no hay excusa. Aleluya. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Termino en esta mañana. El mundo no necesita más fuego. El mundo necesita más gracia. El mundo no necesita más condena, el mundo necesita más compasión. Y hoy Jesús nos pregunta lo mismo que a los discípulos: ¿de qué espíritu eres? ¿Eres del espíritu de juicio o eres del espíritu de gracia? Termino con Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios tenía muchas razones para querer destruir al mundo, si quería. Y lo podía hacer, porque Él es el juez justo. Y su justicia ciertamente demanda un pago, un castigo. Pero por su amor y por su gracia, Él escogió buscar la manera, del lugar de destruir, salvar. En lugar de echar a perder, a restaurar.
Y esto lo hizo en la persona de Cristo. Y no envió a nadie. Sí, anteriormente envió, le dio la ley al pueblo de Israel. Envió a los profetas. Pero luego dijo, no, yo voy personalmente. Y en la persona de su Hijo se encarnó Dios el Hijo. Y habitó entre nosotros. Participó de carne y sangre. Para así poder morir por nuestros pecados. Y librarnos del juicio. Y librarnos de la muerte. Y darnos una nueva vida. Vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora nosotros como sus hijos, como sus representantes, como sus embajadores, somos llamados con este mismo espíritu de gracia a ir y llevar su palabra. Y en las situaciones que muchas veces no son tan cómodas para nosotros, que yo sé que te las encuentras todos los días, en la vida cotidiana, te las encuentras en el trabajo, te las encuentras en la carretera. Responde con gracia. Porque ahí es donde verdaderamente se prueba y se manifiesta el verdadero cristiano. Amén. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a fortalecernos, a nutrirnos, a prepararnos. Esto es una parte de lo que es la vida cristiana. Pero realmente la vida cristiana es allá afuera, amados hermanos. Aleluya. Aquí, amén, nos sentimos bien. Aquí estamos cubiertos. Aquí estamos bajo la gloria de Dios. Aquí estamos en el monte de la transfiguración, pero hay que bajar allá. Amén, nos congregamos, claro que sí. Pero tenemos que salir de aquí a enfrentar ese mundo difícil, donde claro está, es más fácil responder con juicio. Señor, córtalos, quítalos. En el caso de los discípulos, Señor, mátalos. Y el Señor te dice, no. Responde con gracia. Aleluya. Piensa cómo yo respondería. En esta mañana ponte en pie en el nombre de Jesús. Esta es una palabra para que nos haga pensar, nos haga reflexionar en nuestra verdadera identidad. Nos haga pensar en aquellas cosas que a veces nos dan trabajo, pero que son las cosas donde se debe mostrar nuestra valía y nuestro carácter como cristiano. No te estoy diciendo que somos perfectos en estas situaciones, pero cuando te enfrentes a una situación adversa, pregúntate, ¿de qué espíritu soy? ¿A quién pertenezco? ¿A quién estoy reflejando? ¿Voy a hacer la diferencia? ¿O simplemente voy a pasar como las demás personas? Estamos viviendo un tiempo violento, amados hermanos. Un tiempo de reacciones incendiarias fuertes en todos los lados. La gente reacciona sin razonar, sin evaluar. Ay, ya me ofendiste. Y como me ofendiste, como me miraste mal, te mato. Suena duro, pero es lo que está sucediendo. Te tengo envidia, te tengo que sacar del medio. ¿Verdad que sí? Eso es lo que estamos viendo en las noticias. A veces las motivaciones son esas, celos, envidias. Y el problema es que ya no se trata meramente de asuntos de droga en la calle, de criminalidad, no.
Son asuntos que ya están trascendiendo. Ustedes lo han visto en este caso de la jovencita que asesinaron vilmente de 16 años. La gente no está pensando. La gente se siente muy ofendida. Ya ni siquiera por razones que pudieran considerarse válidas, sino por cosas absurdas, por cosas tontas. Juan y Jacobo se sintieron ofendidos porque no los dejaron pasar la noche allá en Samaria. Y Jesús, que era el maestro de ellos, el que quizás tendría que tener razón para molestarse, al contrario los reprende. No, Jacobo, no, Juan, esto no es así. ¿Qué está pasando con sus corazones? Y a veces el Señor también nos va a reprender. Oye, fulanito, ¿qué te pasa? Eso no fue lo que yo te enseñé. ¿Por qué tratas a esa persona como yo no te trato? Yo no tuve misericordia de ti. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a reconocer, amén, de qué espíritu somos. Vamos a recordar que ahora somos ministros de un nuevo pacto. Es decir, somos servidores de un nuevo pacto. Vamos a pedirle a Dios, Señor, dame tu sabiduría, dame tu gracia, dame tu capacidad. Cada día que salgo a la calle, cuando tengo que tal vez trabajar con asuntos difíciles en mi familia, cuando tengo que trabajar con asuntos difíciles también en el trabajo, la vida no siempre es fácil. No te estoy diciendo que recibas todo con alegría, porque hay cosas que molestan. Pero pídele a Dios, Dios, dame gracia. Dame gracia y sabiduría para saber responder. Dame la capacidad de evitar situaciones, discusiones innecesarias. Ayúdame a dar un testimonio cristiano. Aleluya, aleluya. Santo Jesús, mi alma te alaba. Si nosotros los cristianos nos pareciéramos más a Cristo, el mundo sería un lugar mejor. Porque no basta con llamarnos cristianos. No basta con ir todos los días a la iglesia. Aleluya. Oh, Ramalamasha. Hay un carácter que Dios quiere levantar en nosotros. Y cuando hablamos de esto hay que prepararnos, amados hermanos, porque entonces, como decía alguien, entonces somos probados. Amén. En esa área. Jesús, tú dijiste, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Tú nos diste el ejemplo, tú nos modelaste. Y cuando tuviste que corregir a los discípulos porque estaban reaccionando de una manera que no era conforme a tu naturaleza, tú los corregiste, Señor. Como hoy nos corriges también a nosotros, Señor. Y nos corriges para que podamos exhibir tu carácter y tu identidad. Reconozco, Señor, y reconocemos que son tiempos difíciles. Tiempos, Dios mío, donde a veces las personas
reaccionan de manera irracional. Y muchos de los que están aquí a veces tendrán que enfrentar este tipo de personas. Danos, Señor, la capacidad tuya, Jesús. Danos sabiduría. Llénanos del espíritu de mansedumbre y llénanos del espíritu de gracia, Dios. Aleluya. Que Cristo sea visto en nuestras acciones, Señor. Hoy transforma nuestros corazones, Señor. Que cuando tenemos que bajar del monte de la transfiguración, como los discípulos que cuando estaban en un momento dado allá en el monte de la transfiguración, querían quedarse allá, pero no, había que bajar porque había necesidad. Y es en el mundo real, en la vida cotidiana, donde ahí se muestra, Señor, el verdadero carácter del creyente, el verdadero valor del creyente. Guárdanos, cuídanos, Señor, guíanos, dirígenos. En esta mañana, amados hermanos, ora conmigo también un momento por Puerto Rico. Y ora por esta situación de violencia, de asesinar, Señor, por cosas, Señor, tontas, Señor, y superfluas, Padre. Cancelamos, Señor, en esta mañana el espíritu de violencia, Dios mío. El espíritu de muerte, Señor, que acecha, que aún muchas veces pagan los inocentes, pagan los que no están relacionados con el mundo criminal, Señor. Que toda obra del enemigo en esta mañana sea rota en el nombre de Cristo, Señor. Que las tinieblas, Señor, no sigan avanzando, sino que retrocedan, Jesús. Aleluya, que Cristo, amén, se le pueda revelar, Señor, a cada individuo, a cada persona que anda en este mundo de tinieblas, Padre. Señor, que las personas puedan resolver, Señor, sus problemas, Señor, con sabiduría, que puedan hablar, que puedan conversar, que puedan comunicarse, Señor, que puedan tener un poco de luz, Señor, y puedan razonar, Señor, con la sabiduría que tú les des, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Que tu gracia, tu misericordia sea derramada sobre esta isla. Guarda, Señor, a cada hijo tuyo, Señor. Guarda a cada creyente. Guarda a cada vida inocente, Señor. Que tu gloria, Padre, llene Puerto Rico. Que tu gloria llene cada pueblo. Que tu gloria, Señor, llene inclusive los lugares, Señor, de autoridad donde se gobierna, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, limpia, Señor, esta isla, Señor, de tanta maldad, Señor, de tanta violencia, Padre, de tanto pecado, Jesús. Amén. Que venga arrepentimiento a cada corazón, Señor. Que podamos, Señor, aleluya, tornarnos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y que como individuos, como cristianos, podamos ser esas pequeñas lumbreras, Señor. Amén. Para las vidas de otras personas, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y salimos en esta mañana con esa convicción espiritual de que tú, Señor, lo haces. Amén, amén. Y amén. Dale la gloria y la honra a Dios. ¿De qué espíritu eres? Del Espíritu de Cristo. Amén. En esta mañana nos despedimos, amén, de la transmisión a través del internet. Gracias a los hermanos, amigos que se han conectado. Confiamos que el Señor de alguna manera haya ministrado a tu vida y te invitamos a que nos sigas sintonizando en las próximas transmisiones, Dios mediante. Amén, amén.